Buenas noches, presidente. ¿Qué tal? Señor presidente, buenas noches. Bienvenido a la Biblioteca Nacional. Gracias. Buenas noches, señor presidente. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, le damos la bienvenida a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Gracias. Una biblioteca que tiene una característica principal, es la biblioteca más moderna y más grande de la región, con una capacidad mayor de los 360.000 libros. Una biblioteca que ha sido construida en un espacio de 24.000 metros cuadrados. Esto en contraste con los 2.900 metros cuadrados que tenía la biblioteca anterior. Además totalmente diferente. La anterior me acuerdo que no podían cargar los estantes porque el edificio no aguantaba el peso de los libros. Decían, pues. Una biblioteca que estaba alojada en un edificio que había sido construido para un banco. Ahora tenemos un edificio moderno, 5G, con internet en todos los niveles, 7 niveles que van a estar al servicio de la población salvadoreña. Nos encontramos en este momento en el segundo nivel. En el primer nivel nosotros tenemos un auditorium con capacidad para 350 personas, una biblioteca café, también una sala de venta, Editorial El Salvador. Contamos también con una sala VIP, un espacio digno, hay un espacio de exposiciones también en el primer nivel y en este momento les invito a que podamos ingresar. Excelente, gracias. Por favor. El contraste con el palacio es bonito, ¿eh? Por las arquitecturas distintas. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Es un espacio que se convierte en la catedral del conocimiento y del saber. Un espacio abierto 24 horas al día. Eso es importantísimo, va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Señor presidente, le quiero comentar que es la primera biblioteca en el mundo, biblioteca nacional, que tiene sus horarios. Eso es importante también comentárselo. Vamos a ser la primera biblioteca nacional que va a tener un horario 24/7 y con los servicios que vamos a estar prestando. Así que la población salvadoreña va a poder venir por la madrugada a las 2, 3, 4 de la mañana, poder leer un libro, poder Y ahora también se puede hacer porque el país es seguro. Entonces, Sí. aunque la biblioteca igual pudiéramos asegurarla con un perímetro de seguridad o con policías, soldados o lo que sea, pero la gente tiene que salir, regresar a sus casas, entrar de nuevo, si vive en una comunidad, entrar a la comunidad, salir. Entonces, el hecho de que vivamos en un país seguro donde básicamente no hay un lugar inseguro en todo el territorio, la gente puede venir a la hora que quiera, como tú decís, venir en la madrugada, quedarse aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir para su casa sin ningún problema. Y pueden venir niños, familias. O sea, el horario de 24 horas, que siempre hubiera sido positivo, se vuelve más positivo con la realidad que vive el país ahora. Por supuesto, y esto en contraste también con la biblioteca anterior, que tenía un horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Bueno, igual no venía nadie, pero si hubiera querido venir alguien, no hubiera podido. Sí, no hacía ningún sentido. No, ningún sentido tener un horario ¿de cuánto? ¿8 a 4? De 8 a 4, horario de oficina. Señor presidente, nos encontramos en el segundo nivel de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, Mucho señor gusto. embajador de la República Gracias. Popular de China. Buenas noches, señor viceministro. Buenas noches. Bienvenido al segundo nivel, el nivel especializado para primera infancia. Wow. Pase adelante, Gracias. por favor. Muchas gracias. Ese nivel ha sido diseñado y perfectamente conceptualizado para nuestras niñas de primera infancia. Es decir, que nosotros esperamos aquí a los usuarios más pequeños de Linares. Niños que sus edades oscilan entre los 0 y los 7 años, señor presidente. 0. 0. O sea, 3 meses, 4 meses. Es así. Todas las áreas han sido tan cuidadosamente organizadas que podemos recibir niños de esas edades. Usted puede encontrar de este lado el área de calma. De este lado, un espacio donde vamos a poder colocar sus cochecitos. Tenemos áreas de lectura en todas y cada uno de los espacios. Tenemos aproximadamente una cantidad de 6.000 libros. 6.000 libros para el área de primera infancia. Sí, solamente para los niños de primera infancia son 6.000 libros. Wow. El Y las eje, áreas están lindas, ¿no? Y veo que todo está en 3 idiomas. sí, lo tenemos en español náhuatl e inglés. Inglés. Los libros también están en inglés, señor presidente. Nuestros niños van a poder gozar de una variedad muy grande de libros
de ficción, no ficción, y entre ellos usted puede encontrar libros de cuentos, libros de poesía, libros tridimensionales, libros en diferentes idiomas. Pero es inmensa el área. Es sumamente amplia, O sea, perfectamente esperamos equipada. bastantes Queremos tener un aforo completo todos los días. niños en primera infancia. Sí, además tenemos nosotros una sala de lactancia muy amplia, Claro. completamente equipada, y a la par de ella se encuentra una enfermería que está lista para poder atender cualquier emergencia que se Y todos presente. estos son juegos lúdicos para los niños. El eje transversal que nosotros vamos a tener en este espacio es el juego. Sabemos que por naturaleza los niños aprenden jugando. Claro. Su curiosidad es grande y entonces tenemos áreas como esta, totalmente sensorial, que podemos encontrar aquí, juguetes de todo tipo. La idea es poder desarrollar de manera integral todas sus habilidades, sus destrezas, con todo tipo de recursos. Wow. Y el área de lactancia no podía faltar, ¿verdad? No Con podía la- faltar, es muy es amplio. con eso es la ley Crecer Juntos. ¿Sí? Toda esta Que área todas las áreas tienen que tener. responde a las leyes y políticas de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele. Toda el área de primera infancia ha sido diseñada en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Crecer Juntos, liderado, por supuesto, por el despacho de la primera dama. Excelente. Por este lado usted puede encontrar un espacio en el cual la creatividad es lo más importante. Del otro lado tenemos el área psicomotriz, donde nuestros niños y niñas van a poder poner en práctica diferentes actividades con las cuales pueden fortalecer sus músculos tanto grandes como pequeños. Por este lado tenemos el área de tecnología y en el otro lado tenemos el cuentacuentos. Wow. Y el área que no podía faltar, señor presidente, lo invito a conocer, el área donde tenemos la colección Árbol de Vida. Que es la que han hecho con el despacho, ¿verdad? Es la colección literaria creada específicamente para nuestra niñez salvadoreña, por manos salvadoreñas. Artesanos, ilustradores y escritores salvadoreños. Cuenta con 5 series diferentes, todas están expuestas aquí de manera permanente para niños, sus padres y cuidadores. Había una de texturas, ¿verdad? Que Sí. tenía. Todos nuestros libros, podemos mostrarles por acá, tienen texturas, sonidos. Para los más pequeñitos. Sí. Podemos continuar el recorrido. De este lado tenemos el área de tecnología, que nos invita a seguir creando, descubriendo. Eso es importante porque las bibliotecas ahora tienen que estar actualizadas, pues obviamente tenemos centenares de miles de libros disponibles. Esta área no Pero solo también- no solo cuenta con libros, sino Sí, también también. con los dispositivos electrónicos, Claro, claro. internet y actividades con las cuales ellos van a poder poner en práctica el pensamiento lógico. Y guías para que los niños sepan hacer las actividades y todo con los dispositivos. Lo más valioso que tiene nuestro nivel es el equipo con el cual vamos a trabajar. Hemos contratado 26 técnicos especialistas en primera infancia Solo para este nivel. solo para ese nivel. Ok. Y ellos han recibido una formación para el uso de todos estos dispositivos. Robótica, por ejemplo, para los niños. Robótica para primera infancia. Sí, Wow. contamos con robots para ellos, con los cuales van a poder venir y jugar, porque eso es lo que van a venir a hacer ellos acá. Qué increíble pensar que en El Salvador tenemos todo esto ahora, gracias a Dios. Al alcance de todos. Excelente. Lo invito a continuar su recorrido. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por visitarnos. Presidente, bienvenido al tercer nivel. Este nivel es un espacio que está dedicado para niñez y adolescencia, entre las edades de 8 a 12 años. Literatura acorde para esas edades también. Tenemos narrativa, cuento, poesía, dramaturgia, pero para esas edades. Claro. Hay también un área de cómputo para que la niñez en esta edad también pueda comenzar ese ejercicio práctico con la parte digital también. Una cantidad de libros que tenemos en este nivel, andamos aproximadamente por unos 26,000 libros. 26,000 libros hay en este nivel. Sí,
Libros físicos. Libros físicos, Aparte por de supuesto. computadoras, software. Kindles, tenemos iPad. Estamos en un momento de la era digital donde Claro. el uso de todo el recurso digital para nosotros. Pero libros tradicionales de papel, 26,000 solo en este piso. Claro. Este piso, este nivel, tiene una característica bien importante porque hay áreas temáticas. Ah, Tenemos wow, sí. un área importantísima para nosotros, presidente, que es una obra que ha sido la obra más traducida a nivel internacional. Estamos hablando del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Esta obra fue traducida también al náhuatl por el Ministerio de Cultura. Y nosotros tenemos acá un espacio. Con toda la lógica del mundo, porque su esposa era salvadoreña. Por supuesto, ella es De hecho, es el personaje de la Rosa, De el la Principito, está inspirado en ella. Ahí está el asteroide B612, que es inspirado en... en El Salvador. En El Salvador. Sí, poca gente sabe que el asteroide B612 es El Salvador y que la Rosa es una salvadoreña. Claro, Consuelo Sunsin, de Armenia, Sonsonate. El asteroide B612 es básicamente el símil que hace Antoine en relación al Salvador. En el capítulo 9 nos habla de 3 volcanes que el Principito siempre se levantaba a limpiar, 2 volcanes que estaban despiertos y uno dormido. Desde Armenia se logran divisar esos 3 volcanes. Estamos hablando del volcán de Santa Ana, del volcán también de Izalco, que son los despiertos, y por supuesto el Cerro Verde, que es el volcán que está dormido, Que no tenía que limpiar. que no tenía que limpiar, por supuesto. Pero también en el capítulo 6 nos habla el Principito de esos magníficos atardeceres que tiene, de que se lograban divisar. Sí. En cuestión de segundos había visto una cantidad de atardeceres. El Salvador tiene unos atardeceres preciosísimos. Entonces la obra del Principito está vinculada estrechamente con El Salvador. Eso es importante para que también nos vayamos sintiendo arraigados con esta literatura universal y por supuesto con esta joya literaria. Pero también este nivel tiene un espacio dedicado a la zona Lego. Un espacio importante para nosotros, para la creatividad, pero también es un espacio que motiva y que invita a la niñez a poder crear y recrear una cantidad de elementos. Las bibliotecas evolucionan, las bibliotecas van mutando. Claro. Es precisamente que nosotros estamos construyendo una biblioteca que no está anclada, una biblioteca del siglo Sí, XVII. a esta área le va a encantar, Tenemos todos los una, adolescentes van a estar aquí jugando. un área interesante, es un área gamer. Esta parte tiene Nintendo Switch. Van a ser usadas también por niñez para que ellos también puedan tener un espacio lúdico de entretenimiento. Antes de venir a jugar tienen que leerse un libro. Pero eso va a ser importante que ellos... Se le va a poner la condición de que lean un libro físico antes de poder Exacto. venir a usar el área gamer, sí, como hacemos en los cubos. Exacto. Ese va a ser el requisito. Se que le van a pone el tener. requisito de leer un libro y así se va fomentando la lectura y supuesto. que el sano esparcimiento no tiene nada de malo. Hay que buscar De hecho, estar en un lugar así todo es bueno porque hay sano esparcimiento, Claro. se mantienen los jóvenes ocupados en cosas positivas. por supuesto. Es una forma de combatir la delincuencia de alguna manera y que no haya delincuencia en el futuro. Tener a los jóvenes involucrados en cosas positivas, sano esparcimiento, en un edificio gubernamental como este. Yo recuerdo que cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, estábamos decidiendo la remodelación de esta. ¿Dónde está la Plaza Barrios? ¿Para qué lado está? Acá. Estábamos decidiendo la remodelación de la Plaza Barrios, por cierto. Y el presupuesto, no, recuerdo que andaba por $1 millón más o menos, la inversión. Y un concejal de Arena vino en ese momento y dijo, pero eso es carísimo, no puede ser que si una plaza se pueda arreglar con 100,000. Sí. Yo le dije, claro, se puede arreglar con 10,000. La cosa es qué es lo que van a hacer con esos 10,000 o 100,000 o $1 millón. Queremos hacer una plaza de primera. Entonces él pidió el detalle de los gastos. Entonces él le entregó el detalle de los gastos para que él viera si una luminaria estaba muy cara o algo, ¿no? Se puede ver opciones de la misma calidad a menor precio. Pero no, lo que dijo fue, pero esto, ¿cómo vamos a poner mármol? ¿Por qué granito? ¿Por qué estos materiales tan caros? ¿Por qué no se pone cemento y se pinta? Entonces yo le pregunté que si en su casa, él, en su cocina, ¿qué tenía en el pantry? Si tenía cemento pintado o qué tenía. Y me dijo, no, pues obviamente tengo, yo le dije, no, mejores materiales. Y le digo, seguro tenés ónix o granito o mármol. Entonces la pregunta es, si eso es lo bueno, es suficientemente bueno para tu familia, ¿por qué no es lo suficientemente bueno para todos los salvadoreños?
Y entonces dijo que porque una cosa era lo privado y otra cosa era lo público. Y entonces yo recuerdo, y lo dije varias veces en varios discursos, pero recuerdo ahí precisamente, ahí fue donde nació que le dije que antes, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público era lo mejor. Incluso si nosotros vemos las ruinas de las casas de los nobles y todo, eran grandes y todo, pero no tenían el lujo que tenía el Partenón o la fachada del Senado o la plaza pública, donde incluso la gente iba a protestar o festejar cuando llegaba. Nosotros vemos en las películas cuando Julio César regresa de la Galia y todos están celebrando, es el pueblo, de todos niveles. Y lo público era lo mejor. Y una de las razones era porque se consideraba la herencia colectiva. Todos tenemos una herencia privada. Yo a mis hijas les voy a dar una herencia privada. Pero ¿qué le vamos a dar a esta generación? Que tenemos manos, que podemos construir, que podemos estar en la política pública, ordenar obras, pagar impuestos para financiar esas obras, etcétera, conseguir colaboración de otros países, como en este caso la República Popular China. ¿Qué es lo que nosotros como generación le vamos a entregar de herencia a la siguiente generación? Entonces, lo que se ve aquí con este tipo de equipos, ese tipo de juegos, la calidad, los detalles, el cariño con el que se ha montado, no fue solo, pongan unas sillas ahí, el cariño, los detalles, la calidad, lo mejor, como que si fuera para nuestros hijos. Reduce la brecha, sí, o sea, 100%. La reduce totalmente, está al 100%, lo mismo que creo que ni pusiera esto en mi casa, pero o como máximo sería esto, y es lo que le estamos dando a nuestra niñez, lo máximo, lo mejor posible. Entonces, una frase que salió de esa reunión, que hemos ocupado muchas veces, es que lo público debe ser mejor que lo privado, y no debe ser una frase vacía. Y se comprueba. Yo no tengo esto en mi casa. No creo que nadie lo tiene, pero exactamente aquí se comprueba que lo público debe ser mejor que lo privado. Y no se cobra nada por entrar aquí. No, en absoluto. Y funciona 24 horas. Es un espacio digno. Creo que Totalmente. la Biblioteca Nacional... Más que digno, creo yo. No, y está Digno li- pudiera y- ser y está menos. lindo, sí. Y pues es digno. Creo que es... A mí me sorprende satisfactoriamente porque es justo la filosofía que hemos estado hablando todos estos años y creo que lo estamos logrando en áreas que, como dijo Karim hace un rato, es gratis. Como dijimos abajo, 24 horas. Hablamos de los horarios, 365 días al año, en un ambiente totalmente seguro. Como decimos ahorita, con los detalles y todo el cariño y todo. Y lo mejor para nuestra niñez, para nuestra gente, para los salvadoreños. Sin nada que envidiarle a ningún país de primer mundo. Y ojo, estamos hablando de que obviamente el gobierno hace diferentes tipos de obras, pero esta obra es una obra cultural, educativa, Sí. de sano esparcimiento, familiar, que revitaliza el centro histórico. Por supuesto. O sea, tiene un montón de elementos que probablemente no tienen todas las obras. No todas las obras son tan holísticas como esta. Acá nos encontramos en un espacio sensorial que está también orientado para niñez que tiene algún tipo de síndrome, algún tipo de condición. Este espacio va a estar también diseñado para el tema de la inclusión. Cuando nosotros pensamos en un país que va desarrollándose, también pensamos en el tema de la inclusión. Es un país donde cabemos todo. Y la Biblioteca Nacional... Me di cuenta que cuando veníamos caminando tenía Sí, todo el... tenemos el recurso pododáctil, que es un recurso para personas no videntes, y esto también está en todo alrededor de la Biblioteca Nacional. Es decir, es un espacio altamente de accesibilidad universal. Tenemos ascensores también para personas en silla de ruedas, tanto para el segundo nivel como también para el primer nivel donde se encuentra el auditorio. En este momento, señor presidente, le invito también para que conozcamos un área que va a ser de mucho beneficio también para la población no vidente. La Biblioteca Nacional cuenta con una sala inclusiva para personas con discapacidad visual, donde vamos a encontrar Tenemos libros con braille. libros con braille. Recuerdo cuando visitaba la Biblioteca Nacional anteriormente, lo que teníamos era una cantidad de normativas. La Constitución, leyes, que eran lo que traducían en braille, y ahora vamos a contar también con un recurso digital, pero también con un recurso que nos llena de mucha alegría, señor presidente. Por ejemplo, libros en braille, Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Nosotros tenemos la oportunidad de repente de poder leer
Claro. Y eso es un disfrute y un goce. Y muchas veces le privamos ese goce, ese disfrute a las personas que no tienen la capacidad de ver y que no pueden leer a través de sus ojos. Ahora, a través de este recurso también, aquí hay una cantidad de literatura y el acceso a la literatura también es un derecho humano. Sí, y creo que no solo le facilitamos la literatura, que obviamente es lo directo que se puede ver, sino que además ya uno se siente incluido en todo. Claro. O sea, esta biblioteca también fue construida para las personas ciegas, no solo fue construida para los demás. Entonces, esto no solo es el recurso directo que les estamos dando de lectura braille, sino que también es, con todas las cosas de inclusión, esta biblioteca está construida para todos los salvadoreños. Por supuesto. No importa la clase social, no importa si tiene alguna discapacidad, no importa, está para todos los salvadoreños. El tema de la inclusión es para nosotros un aspecto importante, señor presidente. Increíble cuánto tiempo estuvimos sin nada, sin visión. Hay un aspecto importante que mencionó el presidente, el tema del amor. Esta biblioteca ha sido construida también con eso. Y ha sido pensada para todos los salvadoreños. Le invito a pasar, Gracias. que conozcamos también el siguiente nivel. Okay. Nos encontramos en el nivel número 4. Ese está orientado Mordor. para las Mordor. juventudes. Entonces acá hay una cantidad de áreas temáticas, de sagas, El Señor de los Anillos. Sí. Game Lo of que estábamos Thrones. hablando, ¿te acordás? Que dijimos de que la gente a veces, el inicio para comenzar a leer es un libro complejo, Sí. o una historia que no les interesa. En las escuelas antes nos obligaban a leer el Quijote cuando estábamos muy pequeños. Y eso La guerra y la paz. Hay ciertas palabras que de español antiguo que son difíciles de entender. Es prácticamente era un castigo leer. Sí, claro. Hasta incluso a veces te portabas mal y te ponían a leer un libro. Era el castigo. Era un castigo. Entonces la primera experiencia de lectura era algo negativo. Por supuesto. Entonces ese trauma lo llevábamos hasta grandes. Y esta zona son libros que les interesan a ese sector de la población. Los atraemos a la lectura. Exacto. Leer por disfrute, Ajá. leer por gozo y leer por Y ya entran a ese universo. Por supuesto. Bueno, presidente, también tenemos un área que está dedicada para los amantes de Harry Potter, que no podía faltar en la Biblioteca Nacional. claro. Y este espacio, Y tenemos todas las sagas. sí, están todas las sagas, Y están en pasta dura. ediciones especiales. Así que para los amantes, Podemos ver los libros. por supuesto, podemos pasar. Porque lo que decía Karim hace un rato, que esto atrapa al joven y el joven dice, quiero leer este libro porque se ve bonito. Y alguien me dijo, si pedimos donados te van a mandar camiones de libros, pero no te van a donar esto. Generalmente el libro más bonito hay que comprarlo. Claro. Entonces, o tal vez te van a regalar algunos, pero no todos. Entonces, sí, nosotros creímos que hacer la inversión en libros, no solo en cantidad de libros, que es impresionante, sino en esta calidad, pasta dura, este tipo de libros Interactivo. interactivos, con la calidad que tiene esto. O sea, dan ganas de leerlo, pues. Y más para un fan de Harry Potter, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, no solo los atrae a la biblioteca, tal vez para el área gamer o por el área del internet o por usar las computadoras, sino que ya los atrae al libro, a leer. Por supuesto. Y ya luego, El hábito de lectura. al hábito de lectura. Y ya luego, pues va a empezar a buscar otros libros y otros libros y otros libros hasta que se convierte en un lector. Así es. Tiene que ser una estrategia integral. Claro. Sí, tenemos una obra bastante amplia, pasta dura, ediciones especiales. Así que están cordialmente invitados para los amantes, Y lo que hablábamos de que lo público debe ser mejor que lo privado. por supuesto. Poca gente tiene libros así en la casa. Nadie tiene esta calidad con esta cantidad. Y si alguien lo tuviera, que nadie lo tiene, pero si alguien lo tuviera, no puede ser más que esto. Este es el máximo. Sí, claro. Sí se recuerda, presidente, cuando teníamos la biblioteca municipal, una experiencia muy bonita cuando una niña entró y dio gritos de júbilo y de repente entra el papá y le dice, hija, todos estos libros son tuyos, son los libros que yo no te he podido comprar. Eso marcó mucho. Este nivel básicamente lo encontramos
orientado para las juventudes. Es un área que está también ambientada con cómics, con mangas. Tenemos Marvel, DC. Aquí está todo lo de Marvel. Elementos importantes que para los amantes de los cómics, Sí, Avengers, acá lo van a encontrar. X-Men. Y aquí hay una sección de manga también. Sí, completa. por muy supuesto. completa, por cierto. Hay una sección de manga bastante completa. Creo que va a ser la sección más completa que tenemos en El Salvador y también en la región de mangas y de cómics. Así que este va a ser un Aquí está espacio. DC Comics, ahí Sí, está por supuesto. Batman. Acá tenemos también una figura emblemática de Batman. Y por este lado es una área temática de Star Wars. Claro. Tenemos conocimiento de que usted es también... Bueno, no creo que califique como fan, pero sí, me gusta, sobre todo las 6 primeras. Porque también es un ejercicio clave para la cinematografía. ¿Cómo no ser devorado por Ewoks? Exacto, y acá tenemos la literatura. Sí, no solo son los libros básicos, digamos, lo de las películas o los personajes más conocidos, la princesa Leia, sino que ahí hasta detalles, como vimos allá también en Harry Potter, había uno que decía Quidditch a través de los años, Sí, sí, o a través de las épocas, y me imagino que es la historia del Quidditch en ficción, ¿no? en ficción, por supuesto. Claro, Desarrollado de lo que ves en las películas. claro, o sea, es un libro sobre el Quidditch. Sí. Ese espacio es un espacio que tiene características muy particulares. Es un área de juventud, un área hecha para las juventudes, pero también consideramos un espacio importante para aprender, para conocer, para saber, para insertarnos en el mundo de la lectura. Este hábito que nos cultiva, que nos desarrolla como Y es seres humanos. el juego perfecto, porque el lugar atrae. Sí, O sea, el lugar atrae por sí. Adentro hay cosas que también atraen, llámese área gamer, traen a un no lector. sí, claro. Área gamer, computadoras, internet, dispositivos, juegos. Luego hay áreas temáticas que atraen al no lector, porque Sí. me gusta Star Wars, porque me gusta Harry Potter, porque me gusta DC Comics, porque me gusta Marvel. Y luego hay libros que atraen al no lector. Exacto. Y ahí luego termina con un lector. Y es precisamente una de esas áreas que nos llama profundamente la atención, que es esta área. Es una área que está dedicada a la parte informática, a la parte digital, computadoras de última generación. Tenemos iMac, tenemos laptop. Vamos a poder hacer uso de un buen recurso tecnológico también en este nivel. Sí, hay que saber que estamos en un mundo digital y que la biblioteca más grande del mundo es el Internet. Claro. Pero igual en Internet, pues uno puede bajar en un Kindle o bajar en iBooks un libro. Pero eso requiere que le guste la lectura. Por supuesto. Y no es la misma experiencia que un libro de pasta dura que hasta el olor tiene especial al eso. libro. O lo que vimos de Harry Potter, que eran interactivos y tenía su... Sí, y lo que a ti que te gusta leer y a ti que te gusta leer también, aquí unos 3 lectores, el libro, el papel, el olor, la sensación, es otra cosa. Hay una cantidad de opciones y ganchos que nos va a traer al final el tema. Sillas ergonómicas, computadoras de último nivel, aire acondicionado, todo lo que puedan tener para tener la comodidad. Sí, vista, o sea, de aquí se ve catedral, se ve el palacio. Bueno, yo nunca he visto una vista así, Por supuesto. porque obviamente nunca, pero increíble, ¿no? Presidente, vale la pena destacar también que la transformación del centro histórico, este espacio que tiene los hechos fundacionales de la ciudad de San Wow. Salvador. Hablaba de la vista, pero te la Sí. dije desde adentro. Por no la de supuesto, esta- ahora tenemos esta vista Claro. espectacular. Este espacio que es el centro histórico, que es el corazón, no solamente de la ciudad, sino que del país, donde se encuentran los hechos fundacionales de la ciudad Claro. y del país también mismo. Recuerdo que lo estudiamos mucho cuando renovamos esta plaza en la alcaldía. Por supuesto. Bueno, esta zona, de hecho, el edificio viejo que estaba aquí estaba cubierto por champas. Sí, Pues lo descubrimos, tú estuviste en ese proyecto muy de lleno. Renovamos la acera, la plaza, que ahorita la renovamos con inversión nueva, la fuente y todo, pero la primera renovación de primer nivel de esta plaza la hicimos en la alcaldía. el corazón del centro histórico comienza a tener
un nuevo latir, un nuevo sístole y diástole, y sin duda la Biblioteca Nacional de El Salvador va a ser un sístole y un diástole también para el corazón del centro histórico, presidente. Sí, y no solo es un factor importante en la revitalización del centro histórico y de la zona, sino que de por sí es una obra que sería sumamente positiva en cualquier lugar. Claro. Pero aquí le agrega Tiene un plus. el factor transformador que va a tener sobre... Recuperando la ciudad del centro hacia afuera, ¿no? Exactamente. Ahora esta zona, sábado, viernes en la noche, pasa llenísima. Domingo pasa lleno todo el día, los días de semana. Cuando pues antes acercarse a este lugar a esta hora era suicidio. Era complicado. También es importante ver la infraestructura del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, una infraestructura moderna, Sí. que hace un juego hermoso también con el patrimonio, con el Palacio Nacional. De hecho se diseñó así y cuando estuvimos involucrados en el diseño inicial, se diseñó precisamente para incluso la inclinación que tiene. Sí, Es porque como es más alto que catedral, se busca que esa inclinación haga una Una simetría. simetría con catedral y que pase por el palacio. alto del palacio. exacto. Se diseñó desde un inicio pensando en todo eso. Y ese diseño obedece también a un libro abierto, a una mariposa. A unas ruinas también, Sí. un sitio precolombino. Exacto. Y también al flujo de las olas del mar de nuestro país. Tiene todas las características. Pero aquí hay un claras. montón de computadoras más. También tenemos otro otra área, espacio, es un otra espejo área. de la... Sí, de la este es otra. un espacio de formación que vamos a tener acá. Claro, dar capacitaciones, talleres. Excelente. Eso va a ser una constante también dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Todos los procesos de formación y capacitación. Presidente, le invito a pasar al siguiente nivel. Gracias. Presidente, pasamos. Estamos en ese nivel, presidente, donde se encuentra la colección general, literatura latinoamericana, literatura universal, de todos los temas que ustedes Linda busquen. esta sala. Y este espacio es una sala clásica que se ha condicionado precisamente para la lectura. Una sala contemplativa, una sala... Y con esa vista Y increíble. con esta vista del palacio, espectacular del catedral, palacio. la plaza. Bueno, hasta el mercado de la Ula se ve de aquí. Sí, tenemos una cantidad de vistas, una Hermosísimo. sala con estas características, Sí. donde también se plantea lo que veníamos diciendo. Sí, ningún salvadoreño tiene una sala así con esa vista. Probablemente tenga estos muebles, pero no hay nadie que va a tener una sala con esa vista. Y aquí esta es una sala para todos los salvadoreños. Y es una sala pública, Insisto, sin ningún costo. sin ningún Sí, es costo. pública, 24 horas al día, segura. Me gusta que cada zona tiene lo que hablábamos hace un rato, del amor y el cariño con el que se hacen las cosas. Sí. Cada zona tiene su decoración, es temático, el área de jóvenes, el área de niños, el área de primera infancia. Tiene especialistas en primera infancia, tiene especialistas en juventud. Sí, en las salas Se inclusivas piensa- también tenemos personal que está personal capacitado, pero también tenemos personas con discapacidad que van a laborar con nosotros, intérpretes en LESA. En este nivel tenemos el grueso de la literatura, un espacio también con una cantidad de obras maestras de la literatura universal. Incluso el Popol Vuh, claro, con calidad. Sí, pasta dura, bonitos. Esa es la experiencia que nosotros estamos construyendo, presidente, que los salvadoreños, las salvadoreñas que vengan a la Biblioteca Nacional de El Salvador tengan esa experiencia, ese contacto con libros de calidad, y que el fomento de la lectura obviamente vaya en ese proceso, en un proceso de construir una sociedad lectora también. Y va a ser importante, creo, pues no solo la obra y todo lo que se ha hecho en sí, de adecuarla, de las áreas temáticas, de la calidad de los libros, de la calidad del equipo, de todo, sino que además el contenido que tengamos acá, de capacitaciones, talleres, actividades con los niños, actividades lúdicas, lo que mencionabas de la inclusión, la contratación de personas con discapacidad para interpretar, es decir, va a ser que sea todo holístico, que sea integral, que tenga todo lo cubrirlo con todo, cubrirlo con actividades, que hay actividades en las noches, actividades los fines de semana. Eso lo tenemos ya planificado, presidente. Tenemos una cantidad de actividades, una programación constante,
Esto va a tener también una característica de centro cultural también, donde vamos a tener una peña cultural permanente de acciones que van encaminadas también para todas las edades, de actividades. A nosotros nos va a llamar la atención cuando hagamos una convocatoria, por ejemplo, para un club de lectura, que sea por la madrugada. Y sé que gente va a venir. Ah, sí, sí, por supuesto. Hay búhos. Sí. Habemos búhos que nos gusta leer en la noche. Claro. Y sabiendo que hay gente que comparte el mismo interés de la lectura y todo, creo que va a ser otra. Y presidente, le comento algo importante. La Biblioteca Nacional de El Salvador se convierte también en la punta de lanza del desarrollo de la Estrategia Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. En ese sentido, para nosotros es importante el fomento de crear también una sociedad lectora a través de una cantidad de actividades y acciones que se van a enfocar en esa vía. Quiero aprovechar en este espacio también para hacer la entrega del primer usuario. Le vamos a entregar la llave del saber. Es el usuario 01 con quien iniciamos el proceso de la llave del saber. Esta llave es una llave para el conocimiento. Con esta llave nosotros vamos a tener acceso a la Biblioteca Nacional y a todos los recursos, a todas las acciones, a todos los servicios que este espacio va a presentar. Son 24,000 metros cuadrados de conocimiento, de saber, de comunidad, de conocimiento, de integración, de vinculación con la familia, con libros, con acceso a recursos tecnológicos, áreas que están diseñadas para todo público, y a través de esto vamos a poder hacer un buen uso del recurso que tenemos. Gracias. Así que es el primer miembro de la llave del saber. Se habla mucho de que nosotros hemos combatido la delincuencia de alguna manera efectiva, rápida, etcétera. Sí. Pero creo que esta es una forma también de combatir la delincuencia. Por supuesto. Sobre todo la delincuencia del futuro. Porque si los gobiernos anteriores hubieran invertido de esta manera en cultura, en crear una sociedad lectora, como tú mencionabas, en educación, en recuperación de espacios públicos, en darle a la gente acceso a obras de primera calidad, a servicios de primera calidad, pues no hubiéramos tenido el país que tuvimos. Por supuesto. Presidente, este es el otro nivel. Es un nivel interesante donde tenemos un restaurante de comida italiana, donde van a poder venir y degustar un buen plato de comida. Pero también este espacio es un espacio importante para nosotros porque se ha creado con cariño, con amor, y se le ha puesto también esas cerezas hermosas que gustan dentro de un pastel. Tenemos en este nivel un espacio con unas características y unas vistas espectaculares también, pero este lugar se ha convertido y se convertirá quizás en la galería más cotizada de nuestro país. ¿Es una galería de arte? Es una galería de artes donde tenemos en este momento la participación de un artista muy importante para nuestro país, un artista plástico. Estoy hablando del pintor Miguel Ángel. Sí, famoso. Y que tiene una exposición. Con él vamos a inaugurar una exposición acá en la Biblioteca Nacional que lleva por nombre Inocencia. Esta exposición de Miguel Ángel Ramírez es la primera exposición que da la apertura para poder generar que esta galería tenga una constante de actividades que vamos a ir desarrollando, y que por supuesto vamos a tener acá dentro de este espacio diferentes artistas, pintores de diferentes técnicas van a estar acá. Sí, incluso esculturas. Por supuesto, vamos a ir variando también de las expresiones artísticas, tanto de plástica como también trabajar con el tema de los escultores acá en el país. Va a ser importante tener acá, en este lugar, unas expresiones donde los salvadoreños van a conocer también a sus pintores. Sin duda va a ser un espacio no solo escultura, educación, están de esparcimiento, espacios públicos de calidad, sino que también arte. Por supuesto. Entonces la Biblioteca Nacional se convierte básicamente en ese abanico de opciones y de espacios que han sido construidos con una visión sumamente estratégica. Y de nuevo, todas las luminarias, las alfombras, el mobiliario, todo de primera. Sí, por supuesto. Eso tiene que ser la punta del trabajo que nosotros realizamos, que lo público tiene que ser mejor que lo privado.
Embajador. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido al nivel 6 de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Esta ala está dedicada para el trabajo y el aprendizaje de una forma bastante inteligente. Tenemos pantallas interactivas, aquí espacios donde puede tenerse reuniones. También tenemos cabinas de concentración, porque también el pueblo salvadoreño se merece tener espacios donde pueda tener videoconferencias, puede tener espacios para desarrollar productos como emprendedores y diversas salas que también puedan reunirse, estudiantes, pequeños empresarios. Si me acompaña, presidente, también podemos enseñarle la siguiente ala. Está dibujado, señor presidente. Ahí me dice. Todos estos espacios son, por ejemplo, para Ahí está la Yamina también. Sí. Con Gabriela. Aquí se puede ver desde un video de YouTube, podemos ver cualquier libro. De hecho, esta biblioteca tiene más de 9 millones de ejemplares digitales y también acceso a revistas. Tenemos una enciclopedia completa para que puedan venir estudiantes universitarios y pues... O sea, hay acceso especial a bibliografía. A bibliografía. Aparte de la que normalmente se puede encontrar en Internet. Aparte de la que se puede encontrar en Internet, tenemos accesos especiales totalmente libres para el pueblo salvadoreño. Y por aquel lado, también tenemos... Bienvenido, precio. Por el otro lado tenemos una zona especial de juegos y de simulación para el aprendizaje. Por ejemplo, este primero, señor presidente, es un simulador de vuelos. ¿Es un simulador de vuelos De verdad, sí, de verdad. Aquí tiene varios. Sí, bueno, y listos. tiene todo el equipo. Tiene Un todo el avión. equipo. Está volando. Ahora no tiene todo el volumen, pero se le puede subir más, se puede sentir la experiencia completa del avión. Más allá también tenemos un simulador de dron. Por este lado, también tenemos la primera experiencia de realidad virtual. Una primera experiencia de una persona que está interviniendo a un paciente. Esto, de hecho, presidente, es una simulación real para las personas estudiantes de medicina, donde al final hay una calificación de que también se hizo. Entonces, digamos que la inversión educativa en ese O sea, este es un software de nivel académico. es de nivel No académico. es cualquier No es app cualquiera. o cualquier juego. No, está desarrollado especialmente para estudiantes de medicina y hay varios. También, si le puedo mostrar esta área, señor presidente, es el área gamer. Otra área. Otra área gamer. Esta es con juegos más libres, diferentes tipos de juegos. Un simulador de vehículos también, allá lo podemos ver. Y este nivel también tiene Sí, una aquí están los mascota. Xbox. Ah. Claro. Tiene un par de trucos que está aprendiendo. Y es la mascota del piso número 6. Para que le pueda poner también nombre. Ah, bueno. Al final se tiene una... Canelo 2.0. le vamos a poner. 2.0 le va a quedar. Presidente, ¿Qué tal? ¿qué tal? Un gusto. Buenas Bienvenido. noches. Gracias. Le invito a nuestra primera sala de robótica a nivel de gobierno. Esto es para todos los salvadoreños. Tenemos acá la última tecnología en prototipado. Tenemos Wow. impresoras de resina, que es una alta calidad. Estas son impresoras. Impresoras de resina y estas son las secadoras. Acá, por ejemplo, en este está imprimiendo actualmente un prototipo. Ahorita Se siempre está imprimiendo actualmente. Ahí, de hecho, la memoria está moviéndose y aquí nos muestra el porcentaje de avance. Ahora todos los salvadoreños pueden venir, probarla, usarla y conocer cómo funciona. En este lado, por ejemplo, estos son escáneres de 3D. Nos evita el proceso de diseñar el prototipo. Sí, ya se puede. Ya lo vemos y podemos Ya se mejorarlo. puede modificarlo y luego lo imprime ya modificado. Así es. Ahí donde vemos, hace capturas, gira la pieza y va automáticamente haciendo las Generando el capturas. modelo en el software. Exactamente. Y eso nos permite poder producir mucho más rápido. Claro, no tiene que empezar de cero, sino que puede partir de un objeto y ya solo se cambia y se mejora ese objeto. Cualquiera puede traer una pieza de ajedrez, por ejemplo, o un dado, ponerlo acá y empieza a escanearlo. Y le mostramos inclusive cómo usar el software para que aprenda cómo hacer más productos con Y que no sea escáner. restrictivo solo para los que tienen el conocimiento de usarlo, sino que si alguien tiene la curiosidad o las ganas, Así es. puede venir a utilizarlo también. Tenemos, por ejemplo, acá la máquina de impresión láser de manera industrial. Si puede ver acá, tenemos ya el logo de la Vinades ya impreso. Ah, Y este, por ejemplo, Ahí el escudo de El Salvador también. está en pausa. Lo voy a bajar por temas de seguridad para poder verlo. Aquí podemos observarlo. Ah, Y se imprime súper rápido y lo Ahí estoy está. poniendo con láser. con láser. Ah, lo está es quemado. Él con láser va quemando y va haciendo el grabado. Va a quedar básicamente con relieve
Y así podemos generar inclusive casi de un tamaño de más de 1 metro de distancia de ancho ¿Sobre por qué alto. graba? ¿Sobre resina? Ahorita lo estamos grabando sobre acrílico, pero puede grabar sobre MDF, madera, diferentes materiales. Y los tenemos a disposición de la población también para que puedan probar, hacer un prototipo. Acá de hecho tenemos, así se va diseñando el prototipo, en un formato plano, luego se traslada a la máquina y empieza la máquina a imprimirlo. Claro. Podemos pausarlo cuantas veces querramos, podemos encenderlo cuantas veces querramos y tendríamos en poco tiempo un grabado que esto comercialmente es carísimo y ahora está asequible para todos. En este lado, por ejemplo, es una máquina de grabación. Es un grabado mucho más lento que este, sin embargo, Wow. Más detallado. es súper rápido y podemos grabar diferentes tipos de piezas. Estas, por ejemplo, son unas plaquitas como las de los militares. El logo de la unidad es El loco de la de recuerdo. Por acá tenemos más impresoras láser. La idea es que la población pueda venir. Diferentes tipos de Diferentes impresoras. tipos que pueda sobre- probar. Ya vimos los de resina, Claro. ahora vemos estos que son Sobre madera, ya de madera y podemos tener diferentes materiales. acrílico, sí, o sea, Acá acrílico. ponemos una pieza base para que no se dañe el mueble, pero luego podemos imprimir perfectamente sobre él. Acá tenemos un área de prototipado. La idea de esto es que los salvadoreños puedan venir y conocer cómo funciona la tecnología y practicar. Agarramos un Arduino, podemos hacer un prototipo. Este, por ejemplo, nos está mostrando cómo tenemos un brazo robótico, cómo funcionaría. Acá, Aquí están armando un robot. la idea es que esto es real, esto no es algo de adorno, esto realmente funciona. Y se maneja con un control de PlayStation. Exactamente. Que es lo mismo que acabamos de ver en la parte de videojuegos. Claro, claro, claro. Exactamente. Y la idea es que tenga un aprendizaje integral. No solamente se lo ve uno en el videojuego, sino que viene y lo prueba. Y puede empezar a hacer experimentos y probar diferentes tipos de dispositivos. Va a ser importante tener bastante paciencia y ser bien incluyentes con los jóvenes que quieran venir a usar este equipo y no conozcan. Acá, Para poder tener paciencia, explicarles cómo funciona, cómo hacerlo, y que no solo vengan los que ya tienen un nivel de Avanzado. conocimiento o que ya saben de robótica, sino que vengan los que no saben de robótica. de hecho, aquí va a haber instructores capacitados para poderles enseñar desde cero. Desde Correcto, cero. Yo nunca desde cero. he hecho nada. Sí, Vengo, mire, yo nunca he hecho nada, yo no sé nada, pero quiero y tengo la deseo de curiosidad aprender. y el deseo de aprender. aquí sembramos la semilla de la curiosidad justamente para el conocimiento y el aprendizaje. Claro. La gente que nunca ha visto cómo poner o programar, o inclusive cómo hacer un prototipo como este, que es el sabor del mundo, se va imprimiendo a detalle y vamos a tener finalmente esa imagen. Y ahí lo está, es resina, o sea, en lugar de quemar un objeto existente, Exactamente. está creando un objeto que no Acá tenemos, existía. acá tenemos el filamento, que es el que se va calentando y se va formando la pieza. Wow. Y esto le vamos a enseñar a usarlo desde el software hasta la misma impresora. Sí, todo. Estos son prototipos, por ejemplo, que se han realizado ya con este tipo de impresores, que nos pueden servir inclusive para el tema médico. Prótesis. Prótesis y órtesis. Que poco a poco se pueden mejorar los prototipos y cualquiera podría venir y probar este tipo de iniciativas. Y acá, por ejemplo, un cafecito automático. Nos podemos tomar un cafecito. Por ejemplo, aquí seleccionamos capuchino doble. Y acá podemos imprimir, por ejemplo, el escudo Imprimir en el café. en el café con o inclusive en una galleta. ¿Y qué es una- usa? La quema, la galleta. No, tiene tinta a base de agua. Ah, ya, pero es una tinta comestible, claro. Exactamente, que no tiene nada de daño. Y ahí por va, otro lado. va a decorar el café. Alguien viene, selecciona el café que se quiere tomar y luego selecciona el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes diseños. Entre ese cogemos este. Y cuando esté listo el café lo ponemos en el círculo, Pongo el le cedo capuchino. el honor. Gracias. Pongo el capuchino en en el círculo, lo más en centrado donde posible. hacen los logos. Exactamente. Y sin desarrollar nada ni diseñar No, nada. no, que no he hecho nada. Porque sí. ya está la imagen, Sí, sencillo. eso es. Oh, Ya con el logo del gobierno. Salud. El café de El Salvador, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí. Café del Salvador. De hecho, este café se está moliendo en tiempo real para que no pierda las propiedades. Claro, claro, claro. Se muele en el siente. momento y se genera automáticamente. Se siente. Se siente. Acá tenemos un área súper importante. Por acá lo puedo. Gracias.
Esta es parte de la realidad aumentada. Cualquiera podría venir y probar con una tablet cómo funciona la realidad aumentada. Por ejemplo, ¿Cómo realidad aumentada? estamos viendo lo que proyecta este cubito. Ah, Si yo, por ejemplo, tomo este, que, Claro, que es un dinosaurio, y agarro el cubito, por el dinosaurio, sí, lo puedes y mover. lo puede ampliar, señor presidente, con el dedo. Con la mano, sí. Tal cual. Claro. Y yo lo puedo Pero girar. no lo puedo mover porque lo moves tú. Yo lo giro con el con el cubo. cubo, claro. Es un cubo de papel. Sí, Que podemos lo que imprimir hace, diferentes lo que hace es prototipos. que le da el sensor de que Exactamente. para dónde lo queremos mover. De la pieza que tenemos codificada para que se vea. En este lado, por ejemplo, las personas pueden venir y pueden trabajar diferentes tipos de proyectos. En este caso estamos haciendo un proyecto sobre reconocimiento facial. Automáticamente pasamos por el teléfono, la cámara del teléfono nos capta y nos refleja ahí. Podemos dar saludos y todo. No teníamos un espacio así donde pudiéramos probar impresión 3D, realidad aumentada, desarrollo, codificación. Eso no existía. Mucho más accesible para todos los salvadoreños. Exactamente. Y gratuito. Esto es una sala de realidad virtual. Lo que antes podíamos ver quizás solo en películas, ahora es de acceso completo para el pueblo salvadoreño. Aquí tenemos una sala de realidad virtual donde podemos tener diferentes aprendizajes. Aquí hay desde el simple hecho de poder colocarse arneses de forma segura y poder aprender con diferentes niveles hasta llegar a soldar. Cada isla tiene el dispositivo. de Cada isla realidad, tiene un la pantalla, dispositivo. el equipo, es independiente. Correcto, cada isla es independiente y aquí hay dos modalidades. Puede venir individualmente una persona que tenga interés de estudiar, por ejemplo, de electricista, aquí puede hacerlo, crea su usuario propio y tiene su certificado al final. Así como ve, también hay bastantes y pueden hacerse sesiones grupales para otro tipo de aprendizajes que también van encaminados en Capacitaciones en realidad virtual, correcto. Sobre otro tema, Sobre no otros necesariamente temas. realidad virtual, sino que Sobre- ocupando la realidad virtual Para cualquier poder hacer, tema. Claro, medicina, biología, cualquier cosa. Reparación de aviones, sí. Pero ya teníamos robótica también. No, ya teníamos prototipado. Ya. Esto es robótica. Pero allá era prototipado de robótica. Allá fabricamos las piezas, aquí podríamos probarlas. Allá podemos tener prototipos, Ya. aquí podemos experimentar con Sí, ellos. este es más completo. Esto tiene y más 14 avanzado. sitios para que las personas puedan venir, probar, conocer. Por ejemplo, acá tenemos una con un teléfono, si gusta. Sí. Tiene movimiento hacia la izquierda y a la derecha. Y Aquí. ahí. Y accionamos Wow. el brazo robótico. Wow. Sí, abrir, cerrar la Cerrar. tenaza, Exactamente. mover, subirla, hacia adelante, atrás, también sí, todas las Todos los movimientos que podría tener en los Claro, diferentes claro. ángulos y puntos de movimiento. la rotación de la base. Y les mostramos en video también cómo es el robot que tienen, cómo funciona, cuáles son las diferentes utilidades que pueden tener y cómo pueden aplicarlas. Los controles son sencillos, Tenemos, por ejemplo, otro tipo de robot. Este detecta el color, por ejemplo, por sí mismo. por sí mismo. Tiene un visor, la cámara que vemos aquí al frente, y le decimos que escoja, por ejemplo, el cubo de color rojo. El robot va seleccionando a raíz del color cuál es el que yo quiero seleccionar. Y lo pone donde yo quiero. Pero ya estaba preestablecido dónde estaba o lo ve. Él lo ve, él sabe dónde está, pero pues, yo puedo poner otro y determina dónde lo tendría que poner. Podemos poner este, ¿verdad? Y entonces él lo tiene que encontrar y decir que no debería estar ahí. Exactamente. Ah, claro. Nos regaña, nos dice regresen al sitio donde tenía que estar, Sí. al amarillo. Y veo que han usado El mapa de El Pekín, Salvador. Suchitoto. Exactamente, sitio de El Salvador para poner como ejemplo, pero igual esto tiene muchas aplicaciones Sí, industriales por inclusive. supuesto, claro. Tenemos acá una fábrica de robótica, donde podemos ver cómo funciona una industria como tal, con diferentes niveles de procesos. Va pasando una pieza, esto es una fábrica de pintura, donde va pasando de un sitio al otro y las piezas se van moviendo a través de diferentes mecanismos automatizados. Es una mini fábrica. Es una mini fábrica con diferentes etapas del proceso. Esto es algo que difícilmente lo vamos a encontrar en cualquier sitio o en la casa para poder armarlo. Esto supuesto, claro. requiere una gran tecnología y un nivel de precisión avanzado para poder determinar con sensores y con Sí, programación robótica avanzada. dónde funciona Y ahí exactamente. sale Aquí podemos ver cómo funciona. una fábrica completa en Tal pequeño. cual. Totalmente automatizada. Así es.
Y la idea es que la población pueda venir y lo pruebe y los salvadoreños Claro. practiquen con él. Es un mecanismo igual. Allá va la bolita, se levanta la Sí, bolita. la vi. Cuando, Acá uno. cuando los de mi generación estábamos pequeños, había una caricatura que salían este tipo de máquinas con una musiquita, por cierto. Y la podemos ver y probar. Y esta configuración, por ejemplo, de esta máquina, se puede hacer hasta de 3 tipos diferentes, según el armado que le demos. Y la idea es enseñar a la población desde cero cómo armarlo hasta el momento máximo. Pero aquí hay algo interesante. Este es un brazo robótico. Este brazo robótico puede tener igual múltiples aplicaciones, pero ahora le hemos dado uno particular. Hemos hecho una secuencia de movimientos para un video automático. Le invito, ¿Yo? por favor. En el primer cuadro ¿Qué hago? puede poner su teléfono Pongo mi teléfono. en modo de video, en modo de selfie. ¿Y qué hago? Y lo colocamos acá. Sí. En Modo selfie. Exacto. Ok, Lo colocamos, está grabando. lo ajustamos lo más fuerte posible para que no se nos caiga. Ok. Ya está grabando y ahora apretamos la secuencia. Cada vez que el brazo se aleje de enfocarlo, se mueve al siguiente cuadro. Yo me muevo. Sí, ahora sí. Esperamos, ahí lo va a volver a enfocar nuevamente. Es Está- todo un está proceso buscando. automatizado, exactamente. Cuando deja de enfocarlo, nos movemos para el otro sitio. Siguiente cuadro. ¿Y cómo sabe que me está viendo si mi teléfono no está conectado? Al siguiente. Porque el robot ya está programado para hacer una secuencia. Ah, claro. Entonces él va a hacer una Sabe secuencia. las ubicaciones. Sabe las ubicaciones. Aunque por no me eso- está viendo a mí ahorita. Exactamente. Él solo supo que estaba la secuencia programada y ahora lo puede detener. Ahora lo agarro. ¿Sí? Y hasta el video. Y hasta el video para compartir una historia de Instagram, de TikTok. Bueno, Para la siguiente. la próxima lo haremos más interesante con el contenido. Acá tenemos más robots. De hecho, estos son solares. Ah, Todas las mañanas cuando amanece aquí en la Vinaes, Se cargan se los encienden robots. los robots y empiezan a caminar. Exactamente. el sol cae por acá. Sí, pero como tiene esta estructura que permite que los rayos del sol no entren directamente Claro, sobre ese claro, momento de la mañana, cuando se enciende donde- y empiezan a caminar lo que son de forma solar. Estos son, por ejemplo, estos pulpitos son los que vimos de forma automatizada que se mueven también, pero estos, Ah, estos, sí, que estaban allá, ¿no? exactamente, que estaban probándolos. Y la idea es que la población pueda venir y probarlos todos. Este que está por acá, quiero ver si está activado, sí. Nos saluda y se retira. Qué educado. Sí. Y si le vuelvo a mover la mano, hace lo mismo. ¿Cómo así? Así. Y no se cayó. No, por favor. Acá tenemos, presidente, diferentes áreas de trabajo para tener en múltiples ocasiones, inclusive aquí donde vamos a colocarnos. Aquí estaría el instructor de pie junto a las personas para enseñarles Sí, cómo está funciona enseñando. el Y robot. lo que hablábamos, ¿no? De que no solo venga la gente que ya tiene conocimientos previos de robótica, es. sino que venga Desde cero. cualquier persona que quiera empezar desde cero a aprender. Y que se dé cuenta que la robótica es algo que con lo que podemos trabajar Bueno, y y de producir. repente le va a interesar y va a buscar una carrera en robótica. De hecho, ahora tenemos muchas personas como freelance desarrollando, programando. Esto abre las puertas para la tecnificación y para ser realmente un hub tecnológico que es lo que estamos buscando. Así que, presidente, este es todo un piso enfocado en transformación digital y tecnológica. Es un gusto haberse presentado, presidente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Es impresionante todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Les felicito, señor presidente. Su sueño, su gran sueño ha convertido en realidad, ¿no? En unos años ya. El país ya tiene un paraíso cultural para aprendizaje, para actividades culturales, ¿no? Una cosa muy bonita. Gracias a su gran liderazgo, ¿no? Y sus esfuerzos. Ah, muchas gracias. Y muchas gracias por la gran colaboración de la República Popular China en esta gran obra para los salvadoreños. Ha sido un honor para nuestro país, ¿no? Que puede contribuir algo, un grano de arena para el desarrollo del Salvador. Creo que en el camino de desarrollo del Salvador siempre cuenta con el acompañamiento y apoyo de un sincero amigo que se llama China.
Gracias, gracias. Gracias. Sí, recuerdo que en el 2019 nos reunimos con el presidente Xi Jinping y precisamente hablábamos de esta Sí. biblioteca como uno de los puntos principales de cooperación y era un sueño en ese momento. Yeah. Y ¿no? justamente gracias a su visita a China y los consensos que ha llegado con el presidente Xi, ese proyecto ha sido posible, ¿no? Que ha traído ese proyecto a El Salvador. Claro, y lo empezamos desde cero, no había ni siquiera el sueño en ese tiempo. Sí, así es. Y luego se empezó como un sueño, luego fue un acuerdo entre países hermanos, Sí. luego fue varias opciones de diseño, Yeah. luego... Sí, justamente creo que este diseño de la Biblioteca Nacional justamente es seleccionado por su propio mando. Sí, gracias. y eso evidenció que usted no solo tiene una inteligencia política de primer Ah, nivel, muchas sino gracias. también una visión estética también de primer nivel. Muchas gracias. Muy ¿no? bonito el edificio. Gracias, muchas Sí, gracias. sí. Muchas gracias. Es una gran colaboración para nuestro país, para nuestra... Y para todas las generaciones, porque aquí vendrán adultos, jóvenes, niños, una gran ayuda para nuestro pueblo. Creo que eso beneficiará a mucha población. de Claro que Salvador, sí, claro que sí. En las próximas décadas. Claro que sí. Un gusto. Gracias, gracias, embajador. Bien. Creo que bajo su gran liderazgo el país va a lograr más, va a cumplir más sueños. Sí, es un sueño, de verdad, hecho realidad y primero Dios, van a haber muchos más sueños que se van a hacer realidad también para todos los salvadoreños. Creo que con su gran liderazgo todo es posible. Muchas gracias. Esta zona antes era una zona totalmente abandonada. Aquí, Sí. a pesar de toda la riqueza histórica que tenía, estaba totalmente abandonada. En la noche no había nada, en el día lo que había era desorden, delincuencia. Y ahora es una zona vibrante que espero que en unos años más va a ser mucho más vibrante todavía. Un cambio también histórico. Gracias a Dios, definitivamente, y muchas gracias por el apoyo que ha sido vital para todo esto. Un honor para nosotros que puede contribuir algo al desarrollo del país.